Muchas gracias, Pastor Orlando. Es un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes y ser partícipe también de este bello campamento a pesar de la lluvia. Tenemos que agradecer también, gracias a la lluvia, pues la naturaleza crece, los árboles dan su fruto y pues nosotros tenemos agua potable para beber. Así que demos gracias a Dios también por la lluvia. Bien, mis queridos hermanos, en esta hora vamos entonces a hablar de un tema que tal vez no se oye muy a menudo en nuestras iglesias, que lo hemos titulado Muertos por el testimonio que tenían. Es algo que quizás nosotros no hemos meditado bien en estos textos bíblicos que se leyeron en la lectura bíblica que tuvimos, y vamos a leer otros más. Pero antes de entrar de lleno a esos textos bíblicos y qué significa que muchos en el tiempo del fin, por eso esto no se tocan estos mensajes, no se hablan mucho porque las personas tienden a asustarse cuando oyen este tipo de mensajes, pero están en la palabra de Dios y nosotros no podemos quitarlos de la Escritura. Están allí tanto en Daniel como en Apocalipsis y tenemos que presentarlos también porque necesitamos prepararnos para ese tiempo que se avecina, porque es un tiempo de prueba muy duro que nos espera como pueblo remanente en esta tierra. Pero el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:19, ustedes conocen ese texto, no tienen que buscarlo, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El pastor Rogel hoy presentó una disertación muy importante y mencionó 4 puntos muy importantes. Para aquellos que estuvimos aquí cuando él tuvo su disertación, él habló de la importancia de orar, de velar, esperar y trabajar. ¿Se acuerdan? El velar, hermanos, es estar atento, ¿verdad?, a los acontecimientos y al cumplimiento de la profecía bíblica. Y fíjense, la persona que está dando este consejo es nada más y nada menos que el que se quedó dormido en Getsemaní, cuando Jesús les dijo, velad y orad. ¿Quién fue? El apóstol Pedro. ¿Recuerdan esos 3 apóstoles? Pedro, Santiago y Juan. Jesús les dijo, velad y orad, y voy a moverme un poco más hacia adentro del huerto, mientras yo voy y oro a mi Padre, ustedes velen y oren. Cuando Jesús regresó, los encontró durmiendo. Pero Pedro nos dice hoy que debemos estar atentos es estar velando, atentos a la ¿qué? A la palabra profética más segura. Fíjense bien, el espíritu de profecía, porque estamos hablando de los tiempos o eventos finales en proceso de cumplimiento. Ese es prácticamente el eslogan de este campamento. Y estuve meditando en esta declaración que quiero compartirla con cada uno de ustedes. Yo sé que ustedes la han leído, es muy familiar. Y la sierva del Señor, en el libro Testimonios para los Ministros, la página 112 y 113, dice que se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención, oigan bien el lenguaje que ella usa. Dice que los libros de Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Esto es importante porque cuando ella escribió estas palabras, hace ya más de un siglo atrás, ahora más que nunca, y vemos el cumplimiento de estos eventos, es más relevante este consejo que hace 100 años atrás, querida iglesia. Sigue diciendo, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Oigan bien, las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento. O sea, estamos viendo el cumplimiento de cada uno de estos eventos escritos tanto por el profeta Daniel como el profeta de Patmos, hombres que anhelaron ver el cumplimiento de esos eventos que ellos recibieron en visión y que ellos estamparon, pero no pudieron porque fueron llamados al descanso. Y entonces termina la declaración diciendo, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro.
refiriéndose al libro de Apocalipsis, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Nosotros cuando venimos a estos campamentos, ¿qué es lo que aprendemos? Siempre enseñamos o decimos, queremos o buscamos un ¿qué? Un reavivamiento, ¿estamos de acuerdo? Pero la sierva del Señor dice que cuando como pueblo, como iglesia, como ministerios, comprendamos lo que significa este libro, hablando del último libro de la palabra de Dios, el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Cuando comprendamos bien a cabalidad ese libro, entre nosotros va a haber un verdadero reavivamiento. Dice Daniel capítulo 8, versículo 25, hablando del cuerno pequeño que representa el poder papal. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Cuál va a ser el método de engaño que va a usar el poder papal en el tiempo del fin? La paz. Piense bien, hermanos, qué interesante, así lo presenta el profeta Daniel. Recuérdense que la cita que acabamos de mencionar, ella habla de esos dos libros, Daniel y Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, Juan vio a esa bestia que sube del mar, que representa el papado en el tiempo del fin, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Quiero compartir con ustedes una noticia brevemente, a manera de introducción de este mensaje, que salió recientemente. Yo sé que nosotros o ustedes como estudiadores de la segura palabra profética, lo más probable que ya la habrán leído o ya la han estudiado, la habrán escuchado, pero para aquellos que quizás todavía no la han escuchado, esto salió en todas las redes sociales, en muchos periódicos, pero yo la saqué de un periódico que se llama El Nuevo Día, es un periódico de Puerto Rico. 9 de octubre del 2018, dice, el Papa se reunirá con el presidente de Corea del Sur en el Vaticano. Y usted dirá, ¿qué malo hay en eso? Pero fíjense cómo dice la noticia. Dice que el Papa Francisco recibirá en audiencia en el Vaticano el próximo 18 de octubre a el presidente surcoreano Moon Jae-in. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, oficiará una misa en la Basílica de San Pedro por la paz. ¿Dónde? En la península coreana. Recuerden las palabras de Daniel 8:25, en la que participará el presidente Moon, añade el comunicado vaticano. Sigue diciendo esta noticia, hoy el portavoz presidencial surcoreano Kim Wi-keon anunció que Moon entregará a Francisco una invitación del líder norcoreano, oigan bien, Kim Jong-un, para que visite Corea del Norte. Esto es primera vez, hermano, esto es histórico. Esto nunca se ha visto. Recuerden que Corea del Norte es un país comunista, ateo. El Papa argentino ha realizado varios llamamientos a favor de la paz entre las dos Coreas, como el que hizo ante la histórica cumbre que mantuvieron el 12 de junio pasado. Termina la noticia diciendo, el líder norcoreano Kim Jong-un, oigan bien, quiere que el Papa Francisco visite Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, informó hoy un portavoz oficial surcoreano. Moon y Kim se han reunido 3 veces en lo que va del año. La última ocasión fue en Pyongyang en septiembre pasado. El portavoz añadió que durante la entrevista con el Papa, el presidente surcoreano buscará el apoyo del Vaticano en favor de la paz y la estabilidad en la península coreana. Toda la tierra, mis queridos hermanos, se iba a maravillar ¿en qué? En pos del poder político religioso Roma papal. Esto es histórico, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos viendo el cumplimiento profético ante nuestros ojos. Daniel capítulo 8, versículo 25, con paz iba a destruir a muchos. Y también vemos el cumplimiento de Apocalipsis 13:3. Pero antes de que todas esas profecías lleguen a su cumplimiento final, el pueblo de Dios, ustedes y este servidor quien les habla,
si por la gracia de Dios estamos vivos cuando ese tiempo llegue, muchos de nosotros, queridos hermanos y hermanas, hemos de pasar por pruebas muy duras. Y nosotros necesitamos verdaderamente hoy estar preparados para cuando ese tiempo llegue. Leíamos en la lectura bíblica en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice Juan, cuando abrió el quinto sello, o cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, oigan bien, por causa de este libro y por el testimonio que tenían. ¿Cuál testimonio tenían esos fieles que tuvieron que morir antes de que Cristo venga a esta tierra? Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Muchos dicen, a mí no me gusta leer ese texto bíblico, me da miedo, me da escalofrío, pero está en la palabra del Señor, queridos hermanos. Y créame que mi intención no es meter miedo a través de este mensaje hoy. Al contrario, a través de estos textos bíblicos debemos de llenarnos de valor. Como decía el pastor Orlando en su tema, debemos de tener nuestra mente puesta, nuestro blanco fijo en nuestro comandante en jefe, Cristo Jesús. Él es el que nos va a dar el valor para afrontar cada una de estas pruebas que se avecinan. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4 dice así, vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa de ¿qué? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Prácticamente lo que está repitiendo lo que dice Apocalipsis 6:9. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que va a haber un grupo de hombres y mujeres fieles en el tiempo del fin, queridos hermanos, de acuerdo a estos dos textos bíblicos que acabamos de citar. Un grupo de hombres y mujeres y niños fieles al Señor, que no se van a postrar ante la imagen de la bestia que muy pronto va a ser levantada en este país de Norteamérica y después en el mundo entero. No van a adorar a la bestia ni a su imagen, ni van a recibir ¿qué cosa? Su marca en su ¿qué? En sus frentes o en sus manos. Muchos de estos hombres, mujeres y niños van a ¿qué? Van a morir por causa de ¿qué? Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Pero ¿cuál va a ser esa muerte? ¿Inyección letal? No, hermanos. Dice la palabra de Dios, y ustedes me corrigen si estoy equivocado. La palabra de Dios dice que vi las almas de los decapitados, queridos hermanos. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fueron hombres y mujeres y niños que en el tiempo del fin no estuvieron dispuestos a postrarse ante ¿qué? Ante la imagen de la bestia. No estuvieron dispuestos a adorar a la bestia, ni estuvieron dispuestos a recibir su marca en sus frentes o en sus manos. Pregunto, queridos hermanos, ¿estamos dispuestos, estamos preparados nosotros para ese tiempo? ¿Nos estamos preparando para esa prueba tan terrible que nos espera? La palabra en griego para testimonio, porque dice ambos textos que citamos, que esos mártires fueron muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Así lo repite también Apocalipsis 24 que acabamos de citar. Esa palabra griega para testimonio es marturia. Y marturia significa evidencia dada, testimonio o mártir, queridos hermanos. O sea, muchos van a ser mártires. ¿Seremos nosotros tal vez parte de ese grupo en el tiempo del fin? Que con nuestra sangre vamos a sellar nuestro testimonio en favor del mensaje del evangelio eterno en el tiempo del fin. Déjenme decirles, porque ahí habla del testimonio en ambos textos bíblicos. La palabra testimonio o el testimonio que estos hombres y mujeres y niños fieles al Señor en el tiempo del fin van a dar está relacionada con el evangelio. Apocalipsis 14, versículo 6, todos conocemos esos textos hasta de memoria.
Dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, dice Juan, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno que habla aquí Apocalipsis 14:6 no es el nombre de un ministerio en específico. No, mis hermanos, es una experiencia que hombres y mujeres fieles han de tener en sus vidas, y como producto de esa experiencia van a llevar este evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Estará relacionado ese testimonio con el evangelio? Con el evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, por supuesto. Vayamos a Primera de Juan capítulo 5, acompáñenme si son tan amables. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9 al 11. Me gusta mantenerlos ocupados con la Biblia para que así no les entre el sueño. Busquen por favor en sus páginas bíblicas Primera de Juan capítulo 5, versículo 9 al 11. Noten cómo dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí está hablando de un testimonio de que Dios ha testificado ¿de quién? De su Hijo. Versículo 10: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Creemos nosotros en el Hijo de Dios, hermanos? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahí está nuevamente la palabra testimonio, tercera vez que aparece. Versículo 11 de Primera de Juan capítulo 5. Y este es el testimonio, ahí está por cuarta vez, que Dios nos ha dado ¿qué cosa? Vida eterna. Y esta vida está ¿en qué? En su Hijo. ¿Qué nos ha dado Dios a través de su testimonio? ¿Qué nos ha dado? Vida eterna. La vida eterna, el testimonio, está relacionado ¿con qué, queridos hermanos? ¿Con qué? Con el evangelio. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Dice el Señor en su palabra. Fíjense bien cómo la palabra de Dios aclara esto. Dice 2 de Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, o sea, la vida eterna, ¿por medio de qué? ¿Por qué, hermanos? Por el evangelio. Juan decía que a través del testimonio Dios nos había dado ¿qué? Vida eterna. Y Pablo dice en 2 de Timoteo que Cristo sacó, quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por medio de ¿qué? Del evangelio. O sea, el testimonio es que está relacionado con ¿qué? Con el evangelio eterno de Apocalipsis 14 versículo 6. La sierva del Señor en el libro El conflicto de los siglos, una cita muy interesante que quiero compartir con ustedes. Me llamó mucho la atención. Para aquellos que tienen el conflicto de los siglos de pasta dura, porque yo sé que a veces muchos tienen la pasta rústica, o sea, la pasta blandita, y a veces no concuerdan las páginas, pero es en el capítulo 21. Pero para aquellos que tienen el libro rojito de la pasta dura, está en la página 404, el conflicto de los siglos. Esta interesante declaración me llamó mucho la atención. Noten cómo dice: en la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Ese gran despertar religioso tomó lugar ¿en qué año? En 1844, nosotros lo sabemos. Obviamente va a haber un despertar religioso en el tiempo del fin nuevamente. Se ve a un ángel volando en medio del cielo, sigue diciendo la declaración, teniendo un evangelio eterno que anunciar a los que habitan sobre la tierra y a cada nación y tribu y lengua y pueblo, a gran voz proclama el mensaje diciendo: temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria,
porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua, de acuerdo a Apocalipsis 14, 6 y 7. Sigue diciendo la declaración, noten cómo dice la sierva del Señor. Aquí está hablando el mensaje del evangelio eterno, pero lo está uniendo a ella. Si ustedes se dan cuenta, ya ella lo está uniendo con el mensaje del primer ángel, porque el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y darle ¿qué? Y darle gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. Noten cómo termina la declaración. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del evangelio eterno, que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Oigan bien. O sea, ella dice que el mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Cristo, cuando vino a esta tierra, comenzó a predicar ese evangelio. Comenzó a predicar: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1, 14 y 15. Y posteriormente los discípulos predicaron ese evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la historia de la iglesia cristiana de los primeros siglos y subsiguientes siglos predicaron ese evangelio. Todos esos hombres y mujeres de la Edad Media, como Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Hus, y todos estos hombres y todos esos hombres y mujeres fieles predicaron el evangelio. Por eso ella dice que el evangelio ha sido predicado en todos los siglos. Pero este mensaje, ¿cuál mensaje, querida iglesia? El mensaje del primer ángel que ella está mencionando aquí es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. Pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. ¿Cuándo comenzó el juicio investigador? ¿Comenzó en la Edad Media? ¿Comenzó en los días de Martín Lutero? No. Comenzó al final de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, el 22 de octubre de 1844. Solo entonces, dice ella, este mensaje iba a ser relevante. Y tenía que ir unido ¿a qué cosa? Al evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Noten cómo termina la cita. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. O sea, mis queridos hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí la sierva del Señor? Nos está diciendo que el mensaje del evangelio eterno, que ustedes y este servidor quien les habla, y cada una de las personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, televisión, internet, YouTube, tenemos que presentar al mundo. Pero ese evangelio eterno debe estar unido ahora en este tiempo del fin. ¿Con qué? Con el mensaje de los tres ángeles, queridos hermanos. Ese es el mensaje que Dios quiere que llevemos al mundo. No podemos mutilar ese mensaje, no podemos separarlo del evangelio eterno. El evangelio eterno son buenas nuevas de salvación. Pero ese evangelio eterno tiene que seguir siendo predicado hasta que Cristo venga. Pero ahora, en este tiempo del fin, en que nos ha tocado vivir, ese evangelio eterno tiene que estar unido al mensaje de los tres ángeles. Si nosotros o un grupo religioso de determinada iglesia quiere separar, quiere mutilar ese mensaje de los tres ángeles y solo predicar el evangelio, entonces es un mensaje mutilado. No tenemos, queridos hermanos y hermanas, que obtener la autorización de ningún hombre, de ningún concilio religioso, de ninguna iglesia o conferencia general para predicar este evangelio eterno al mundo. ¿Quién nos da la autoridad para hacerlo? Vayamos al libro de Gálatas, por favor, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Noten cómo dice el apóstol. Gálatas 1, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Mis queridos hermanos, el evangelio que ustedes y yo conocemos no ha sido dado por ninguna conferencia general, no ha sido dado por ninguna iglesia, ni por ningún concilio de iglesia, ha sido dado por Jesucristo mismo.
Cristo nos da la autoridad para llevar adelante ese evangelio eterno unido con el mensaje de los tres ángeles. Muchos hoy están siendo silenciados de sus iglesias. Muchos hoy profesos del pueblo de Dios están siendo silenciados por sus ministros, por sus pastores, cuando se levantan y quieren predicar las verdades contenidas en el mensaje de los tres ángeles. Sus cargos han sido removidos, han sido marginados, han sido silenciados en sus iglesias. Pero esta autoridad nos la da ¿quién? El Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1, noten cómo dice. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Noten como dice el apóstol Pablo, queridos hermanos. Estas palabras nos deben de alentar en esta hora para hacer la obra que quizás nosotros no hemos hecho por temor. No tenemos que tenerle miedo al hombre, queridos hermanos. Las cuentas se las vamos a dar a Dios en el día del juicio. Segunda Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Oigan bien, por quienes esas almas que vio Juan murieron por causa de ¿qué? Del testimonio. Dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Este evangelio, queridos hermanos, va a traer aflicción en el tiempo del fin. Por eso Juan vio las almas de los que habían sido decapitados por causa de este evangelio. Porque este evangelio verdadero del tiempo del fin, el mensaje de los tres ángeles unidos con el evangelio eterno, va a levantar, va a suscitar la ira del dragón en contra del pueblo de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 20. Hechos capítulo 20 versículo 24. Hermano, esta debe ser nuestra actitud. Por eso es que nos tildan de rebeldes. Por eso tal vez nos tildan de disidentes. Porque no queremos someternos ¿a qué? A la autoridad humana. Tenemos que someternos a la autoridad divina. Noten lo que dice Hechos 20:24. Esto son palabras del apóstol Pablo. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esa debe ser nuestra actitud, queridos hermanos y hermanas. Muchos de nosotros, oigan bien, por causa de este evangelio eterno de Apocalipsis 14:6, unido con el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin, tendremos que compadecer ante las autoridades civiles. ¿Estamos preparados para eso, queridos hermanos? Jesús dijo en Mateo 10:18: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio. Ahí está la palabra testimonio nuevamente. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús lo dijo, queridos hermanos. Y esto no fue solo para los discípulos, y es para nosotros también en el tiempo del fin. Seremos llevados ante gobernadores y ¿qué? Y reyes. Dice la mensajera del Señor, escuchen esta declaración, muy importante declaración del espíritu de profecía, la comparto con ustedes. No está lejos el tiempo cuando se llevará, oigan bien, no estamos ya lejos de ese tiempo, querida iglesia, cuando se llevará al pueblo de Dios a dar su testimonio ante los gobernadores del mundo. No hay uno en 20, ¿no hay qué? No hay uno en 20 que comprenda con cuánta rapidez nos acercamos a la gran crisis de nuestra historia. No hay tiempo para la vanidad, para la frivolidad, para ocupar la mente en cosas sin importancia. Los reyes, los gobernadores y los grandes hombres oirán de vosotros. Oigan bien, hermano, esto es serio. 3 grupos: los reyes, los gobernadores y los grandes hombres oirán de vosotros a través de los informes de aquellos que estén enemistados con vosotros, y vuestra fe y carácter serán desfigurados delante de ellos.
Pero los que sean acusados falsamente tendrán la oportunidad de comparecer delante de sus acusadores para responder por sí mismos. Vamos, muchos de nosotros, sobre todo los predicadores de este mensaje del tiempo del fin, vamos a ser acusados falsamente, así como Jesús. Es el método que siempre ha usado Satanás, y es el método que va a usar en el tiempo del fin. En los días de Jesús, cuando Jesús fue llevado ante Anás y ante Caifás, Satanás sabía que el mensaje que Cristo predicaba era un mensaje puro y verdadero. Él no podía contrarrestar la verdad de Jesús. Cuando Satanás no puede contra la verdad, mis queridos hermanos, arremete contra el mensajero. Y eso fue el caso que sucedió con Jesús. Trajeron 2 testigos falsos para hablar cosas que Cristo nunca había dicho, dignas de poder condenar a Jesús. En el tiempo del fin, Satanás, como sabe que este evangelio que predicarán los hijos fieles de Dios es un mensaje que viene del cielo, es un mensaje que lleva las credenciales divinas, queridos hermanos, él no puede con este mensaje. Entonces va a intentar arremeter contra el mensajero, levantando calumnias, levantando mentiras en contra de la reputación de ese mensajero. Ese es el método que Satanás está usando hoy. Pero noten cómo sigue diciendo la cita. Dice que los que van a ser acusados falsamente tendrán el privilegio de llevar la luz delante de los que son llamados grandes de la tierra. Y si habéis estudiado la Biblia, dice la sierva del Señor, y si estáis listos para dar respuesta a cada persona que pregunte acerca de la esperanza que hay en vosotros, con humildad y temor, vuestros enemigos no serán capaces de contradecir vuestra sabiduría. Alabado sea el Señor. Por eso tenemos que estudiar esta bendita palabra, hermanos. Porque muchos de nosotros vamos a tener que compadecer ante los grandes de la tierra. Nos van a pedir, ¿qué cosa? Cuenta de nuestra fe. ¿Por qué tú guardas el sábado? Pruébame con la palabra de Dios de que el sábado es el día del Señor y no el domingo. ¿Estamos preparados para eso, hermanos? Noten cómo sigue diciendo. ¿No sabéis a dónde seréis llamados a dar vuestro testimonio en favor de la verdad? Muchos deberán comparecer ante asambleas legislativas. Algunos tendrán que presentarse ante reyes y ante los sabios de la tierra para dar razón de su fe. Los que solo tienen un conocimiento superficial de la verdad, los que no estudian la palabra de Dios, los que son negligentes, los que no oran, dice, no estarán capacitados para exponer claramente las escrituras y dar razones definidas respecto de su fe. Oh, mis queridos hermanos, esto es un llamado para nosotros hoy. Si hemos sido negligentes en el pasado, si hemos descuidado el estudio de esta bendita palabra, si hemos descuidado el estudio en nuestros hogares, el culto matutino y vespertino con nuestros hijos, es ahora el tiempo para nuevamente levantar ese culto familiar. Dice que se confundirán y no serán obreros que no tienen de qué avergonzarse. Se van a confundir. ¿Por qué? Porque nunca estudiaron la palabra de Dios. No podrán defender su fe. Nadie se imagine que no necesita estudiar porque no debe predicar desde el púlpito. No sabéis lo que Dios puede requerir de vosotros. Maranata, el Señor viene, página 251. Oh, mis queridos hermanos, Satanás levantará un odio y una persecución en contra de aquellos que han de presentar este testimonio y que no han de agradar a los hombres sino a Dios. ¿A quién estás agradando tú hoy? ¿A los hombres o a Dios? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Miren qué hermosos textos vamos a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Este es el testimonio del apóstol Pablo, queridos hermanos. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 2 primeramente. Voy a esperar unos segundos para que ustedes lleguen allí. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo. ¿Qué es denuedo? ¿Qué entendemos por la palabra denuedo? Valor. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de ¿qué?
de gran oposición. Oh, mis queridos hermanos, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, este mensaje va a ser cada día más impopular. Ahora que tenemos el tiempo es cuando más tenemos que estar unidos para trabajar y llevar a cabo este mensaje del Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles para el mundo, antes de que se levante una gran oposición en contra de nosotros, mayor que la que posiblemente tengamos ahora. Noten cómo dice los siguientes textos, versículos 4 y 6 de 1 de Tesalonicenses 2. 1 de Tesalonicenses 2:4 nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, ¿qué cosa? El Evangelio. Ya vimos que el Evangelio está relacionado con el testimonio. Ese Evangelio eterno se nos fue confiado. Dice, así hablamos, dice Pablo, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones. Este mensaje no es para agradar a las multitudes. No, mis hermanos, sino para agradar a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Oh, muchos hoy predican estos mensajes o predican el Evangelio con palabras lisonjeras para no ofender a nadie. No, se ofende el hermano, se ofende la familia tal y se van de la iglesia. Otros lo hacen ¿por qué? Por avaricia, llenando la bolsa donde quiera que van. Llenando la bolsa de ministerio en ministerio. Eso es lo único que buscan, dinero, avaricia, son avaros. Este no es el verdadero mensajero que predica este evangelio, hermanos. Noten cómo dice el apóstol Pablo en el versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Nosotros, los mensajeros de este mensaje en el tiempo del fin, no van a buscar la gloria de los hombres, sino que este mensaje va a ser predicado única y exclusivamente para la gloria y la honra del Señor. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 24:9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de ¿qué? De mi nombre. Este evangelio verdadero en el tiempo del fin, el evangelio eterno de Apocalipsis 14:6, unido con el mensaje de los tres ángeles, queridos hermanos, nos va a traer ¿qué? Tribulación, muchos van a morir y todos seremos aborrecidos por causa de este mensaje. Juan capítulo 7, versículo 7, Jesús dijo: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo aborreció a Jesús? Porque yo testifico de él que sus obras son ¿qué? Son malas. El mundo está en rebelión en contra de la ley de Dios, tanto el mundo secular como la gran mayoría del mundo religioso. Y cuando este triple mensaje angelical se predique con gran poder, ese fuerte pregón en el tiempo del fin, va a ser un llamado nuevamente al mundo a que desista o que deje de transgredir la ley de Dios. Pero como al mundo le gusta vivir en pecado, los mensajeros que han de llevar este mensaje al mundo serán ¿qué cosa? Serán aborrecidos, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque así como dijo Jesús dijo: yo testifico del mundo porque sus obras son malas. O sea, estamos envueltos, queridos hermanos, esto no es un juego. Estamos envueltos en una empresa divina, muy importante. Dice la mensajera del Señor, una cita que quiero compartir con ustedes, no puedo dejar de leerles esta cita. Dice: recibí una revelación, dijo ella, acerca de la adopción de un nombre por el pueblo remanente. Oigan bien, ella recibió una revelación acerca de la adopción, o sea, de adoptar un nombre para el pueblo remanente. Se me presentaron dos clases de personas. ¿Cuántas clases? Dos. Una clase abarcaba los grandes cuerpos de profesos cristianos. Estos estaban pisoteando la ley de Dios y se postraban ante una institución papal.
¿Lo estamos viendo ahora? ¿Qué ustedes creen? ¿Estamos viendo el cumplimiento de esta profecía que esta sierva de Dios recibió? Esta visión. Observaban el primer día de la semana como día de reposo del Señor. La otra clase, oigan bien, en la cual era poca en número. ¿Cuántos? Poca en número. Hoy se habla de millones y millones, pero era poca en número. Se postraba ante el gran legislador. Guardaban el cuarto mandamiento. Los rasgos peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y la espera de la aparición de nuestro Señor en el cielo. El conflicto, sigue diciendo esta declaración, el conflicto es entre los requisitos de Dios y los requisitos de la bestia. El primer día, una institución papal que contradice directamente el cuarto mandamiento, ha de ser hecho todavía como una prueba por la bestia de dos cuernos. ¿Quién es esa bestia de dos cuernos? ¿A quién representa? A los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, la solemne amonestación de Dios, oigan bien, ¿cuál solemne amonestación de Dios? El mensaje del tercer ángel, queridos hermanos. La solemne amonestación de Dios declara la penalidad por postrarse ante la bestia y su imagen. Beberán el vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto es entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Noten cómo termina la declaración. Debido a que los santos guardan todos los mandamientos de Dios, todos los 10 mandamientos, el dragón hace guerra contra ellos. ¿Contra quién va a hacer guerra el dragón? Contra los santos, contra los que estén guardando todos los 10 mandamientos, mis queridos hermanos. Si rebajaran el estandarte, oigan bien, si esos santos rebajaran el estandarte y se dieran a las peculiaridades de su fe, el dragón estaría en paz. Pero ellos excitan su ira porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. Nosotros hoy, como pueblo de remanente de Dios en este tiempo, tenemos que levantar ese estandarte, queridos hermanos. Esa bandera tiene que ondear nuevamente. Esa bandera que tiene suscrita allí los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tiene que ondear en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso va a excitar la ira del dragón en el tiempo del fin. Termina la declaración diciendo: el nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá a la mente inquisidora. Como una flecha de la aljaba del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 204 y 205. O sea, mis queridos hermanos y hermanas, esta es la obra que debemos estar haciendo en este tiempo del fin, antes que sea demasiado tarde. ¿Estás tú dispuesto a hacer esta obra? Hemos de levantar ese estandarte del mensaje del tercer ángel con la inscripción, como dijimos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este será el mensaje que desatará la ira del dragón. Por eso dice Apocalipsis 12:17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Ahí está la palabra testimonio. Por eso Juan ve a ese grupo, tanto en Apocalipsis 6 como en Apocalipsis 20, que murieron por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. En la obra final de Dios en la tierra,
El estandarte de su ley será otra vez exaltado, hermanos. Ese estandarte de la ley de Dios está siendo pisoteado por Satanás y por el mundo, así llamado el mundo protestante. Dios está llamando a ti hoy, querido hermano y hermana. Nos está llamando a cada uno de nosotros para que unidos podamos nuevamente levantar el estandarte de esa ley que ha sido pisoteada por Satanás. Ese estandarte nuevamente tiene que ser exaltado por el pueblo remanente. Puede abundar la religión falsa, puede abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por el mundo como un féretro de muerte. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Oigan bien, aunque todas las fuerzas de las corrientes populares se vayan en contra de la verdad, ¿qué sigue diciendo? Puede formarse una trama tras otra para derrocar al pueblo de Dios, pero en la hora de mayor peligro, el Dios de Elías levantará instrumentos humanos para dar testimonio de un mensaje que no será acallado, hermanos. Este mensaje no puede ser acallado. Satanás va a querer acallarlo. El mundo protestante va a querer acallarlo también. Y el profeso pueblo de Dios también, por haberse separado de estas grandes verdades que Dios le ha dado, también va a querer acallarlo. Pero Dios tendrá hombres y mujeres fieles que se levantarán en el tiempo del fin, levantarán de nuevo ese estandarte, alabado sea el Señor, y llevarán adelante esa obra que no va a ser acallada, mis hermanos. En las ciudades populares de la tierra, oigan bien, en Houston, en Dallas, en Irving, en Tampa, Florida, en West Palm Beach, en Miami, en las grandes ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz, se oirá una voz de reprensión severa. A través de programas de televisión, a través de programas de radio, en esas grandes ciudades se va a oír esa voz, hermanos, ¿de qué? De reprensión severa. Con valentía, los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la iglesia con el mundo. Con fervor llamarán a hombres y mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de sábado. Esto es glorioso, hermanos. Está la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Con este propósito Dios ha levantado estos dos ministerios para trabajar unidos y levantar ese estandarte de los tres ángeles y hacer un llamado a través de la página impresa, a través de la radio, la televisión, hacer un llamado al mundo que está pisoteando la maravillosa ley de Dios. Termina la declaración diciendo: proclamarán a toda nación, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Ese es un llamado nuevamente a la observancia del verdadero día de reposo, el sábado. Si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado por el cáliz de su ira. Profetas y Reyes, página 139. Extraordinaria cita, hermanos. ¿Estamos nosotros envueltos en este cuadro que acabamos de leer? Termino con este texto bíblico. Antes fue citado por el pastor Orlando. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Esto no es para que nosotros cojamos miedo, mis hermanos. Por eso tenemos que prepararnos ahora, cuando ese tiempo de prueba llegue. Así como esos grandes reformadores en la Edad Media, todos enfrentaron la hoguera, la guillotina, el destierro, el martirio con valor, porque estaban preparados para enfrentar esa crisis. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Queridos hermanos, Jesús desea que seamos fieles hasta la muerte. Jesús quiere que tú y yo seamos partícipes de ese mensaje, de ese testimonio. Muchos de nosotros tal vez sellaremos nuestras vidas con la muerte por causa de este testimonio. Pero si así fuese el caso,
recibiremos de Jesús cuando Él venga esa corona de vida eterna que tiene preparado para sus hijos fieles. Que el Señor nos bendiga en esta hora, hermanos. Que podamos con la ayuda del Señor unirnos como ministerios, como hijos de Dios, como pueblo remanente en este tiempo del fin y levantarnos donde quiera que estemos, sea en Estados Unidos, Norteamérica, sea en Centro o en Sudamérica, donde quiera que estemos, que podamos levantarnos unidos y llevar este mensaje, este testimonio del mensaje del Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el llamado que Jesús nos hace en el día de hoy. Que el Señor nos bendiga a todos, por favor.